¿Por qué el incremento de grupos y no de miembros? Punto de vista. Abrir más grupos no significa que estamos transmitiendo el mensaje. El problema no está en la apertura de grupos, al contrario es una bendición. La reflexión es en el sentido de que nuestra agrupación no crece en miembros y no es nuestro interés principal aumentar la cantidad de miembros para llenar los grupos. Actualmente muchos grupos se encuentran formados por miembros que no tienen sentido de pertenencia, que no quieren salir de su comodidad y no prestar la unidad a otros grupos para transmitir la confianza a los miembros nuevos, siguen siendo egoístas. Cada vez que un grupo se abre debe atender necesidades reales, considerar la cantidad de grupos que existen en la zona y los miembros de estos, buscar zonas donde aún no exista un grupo, o bien sean de difícil acceso. Considero que en la actualidad se ha perdido el espíritu de servicio, puesto que existe poco interés por devolver esta preciosa dádiva de la fe que se ha adquirido en Alcohólicos Anónimos. Se recibe con desgano al nuevo sin saber que se le compartirá, solo se le habla de experiencias sin conocer su problema. Antes se acostumbraba a la terapia de café, donde se hacía catarsis. Ahora la costumbre grupal es ser muy soez, y existe mucha agresión entre compañeros, dando como resultado mucho resentimiento y separación. Esto provoca que se formen nuevos grupos sin bases sólidas. Muchas veces se abren grupos por miembros resentidos, sin ningún propósito, a veces de la misma calle o a unos cuantos metros de otro grupo. En la mayoría de estos casos no cuentan con RSG, no participa en el distrito y no pueden retener al nuevo o no llegan, porque hay demasiado cerca, o estos terminan finalmente por desaparecer. Quizás una de las razones más frecuentes para la apertura de nuevos grupos sea el resentimiento, por no estar de acuerdo en cómo se manejan las situaciones del grupo, más concretamente porque no se realizan los deseos personales. Esto significa que un resentido manipule a 2 o 3 de sus allegados para abrir un nuevo grupo. De acuerdo con las estadísticas, se ha venido incrementando el número de grupos, pero esto no refleja el aumento en el número de miembros. Y si hiciéramos una encuesta, la mayoría de los grupos son de 5 a 10 miembros. La cuarta tradición menciona que donde 2 o 3 se reúnan con el único propósito de permanecer sobrios, sin ninguna otra afiliación, pueden llamarse un grupo de alcohólicos anónimos. En un principio llegan miembros a los grupos. Pero poco a poco se van vaciando, y esto me hace recordar las palabras de mi padrino, que hacen válidas las palabras de la Biblia, donde dice que son muchos los llamados y pocos los elegidos. Los principales problemas son: no estamos pasando el mensaje de manera adecuada. Crear comités de apadrinamiento y de recepción. No realizamos nuestro inventario. Malgastamos nuestra energía en discusiones inútiles. Hay lucha de egos en los grupos. Nos alejamos de los principios espirituales, como todo ser humano sueña con poder y dinero, y a veces quiere que su capricho se haga realidad, cuando no lo consigue se resiente y prefiere salir del grupo, y en muchas ocasiones fundar otro. Este fenómeno constante es el que orilla a ciertos compañeros a buscar sobre todas las cosas alternativas para implementar sus exigencias exageradas de satisfacción de ego y poder, dejando de lado el liderazgo y buen ejemplo de la primera tradición, que es el cimiento de la existencia de grupos con miembros de calidad. En ocasiones, la libertad en Alcohólicos Anónimos es mal entendida, de acuerdo a los deseos o caprichos personales. Al decir que para abrir un grupo solo se necesita 2 compañeros y una cafetera, eso es lo que ha vuelto un problema el aumentar el número de grupos y no el de miembros. Veamos el ejemplo de las abejas en la naturaleza. Para reproducirse, la reina produce muchas obreras hasta que nazca otra reina, y cuando la nueva reina está lista para producir, abandona el cajón con todas sus obreras y se forma otro grupo. Crear comités de apadrinamiento. Que los grupos solo se abran en casos necesarios. Que se hagan simulacros y talleres para capacitarse en el manejo de los grupos. Un inventario grupal honesto. Reforzar los grupos existentes. Una autonomía bien definida. Juntas de estudio. Reuniones para principiantes. Tratar adecuadamente al hermano del mismo dolor. Mayor práctica del programa de recuperación. No abrir un grupo donde se encuentran concentrados la mayor parte de los grupos. Ajustarse a nuestros 3 legados. Considerar la zona. Las verdaderas motivaciones de abrir un grupo.